Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy es momento de hablar de un caso particularmente extraño. Es el caso de la familia Dardenne. Este caso es uno de los muchos casos que se encuentran sin resolver hasta el día de hoy. Es un caso misterioso en el que tal vez el hecho de que haya sucedido en los años 80, inicio de los 90, diera pauta a que no existieran avances tecnológicos como los hay hoy en día. La situación con el caso Dardín es que la brutalidad de los asesinatos dio pie a pensar en satanistas, a pensar en cultos, a llevar las especulaciones propias del caso a niveles exorbitantes. Vamos adelante con este caso, hablamos de el caso sin resolver del brutal asesinato de la familia Dardín. Era el anochecer del 18 de noviembre de 1987 cuando la policía fue a la casa de Russell Keith Dardeen. Él había faltado a trabajar aquel día y por tal motivo su jefe decidió comunicarse con su papá para que su papá a su vez se comunicara con la policía y la policía fuera a buscarlo. Al llegar a casa de los Dardeen, la policía encontró una de las escenas más horribles que pudo haber visto un agente de seguridad pública. En la casa de los Dardeen había tres cuerpos. Esta parte es importante porque es donde comienzan los detalles que nos pueden dar algo para imaginar qué es lo que sucedió o empezar a formar los cuadros y empezar a tomar las piezas del rompecabezas que tal vez nos hagan ver un poco y entender un poco qué fue lo que sucedió esa noche. Había tres cuerpos en casa. Esos tres cuerpos eran de la esposa de Russell de Keith Dardeen. Ella se llamaba Elaine Dardeen, de 30 años. Tenían a un hijo de un par de años. Y cuando asesinan a Elaine, ella entra en trabajo de parto. Tenía 7 meses de embarazada. Y entra en trabajo de parto, se nace el producto, el bebé era una niña. La persona que había asesinado, que había acabado con la vida de Elaine y de el hijo, también acabó con la vida de la pequeña, de tan solo 7 meses. Ya desde aquí podemos ver que existe un parámetro de brutalidad bastante grande. Más adelante vamos a ver más detalles sobre cómo fue que sucedieron los hechos en este punto. Después de eso, la policía no encontró a Russell en casa. Había solamente tres cuerpos, no encontraron a Russell en casa y pensaron de inmediato que había sido él el asesino y que había escapado. Se sabe bien que un muy alto porcentaje de los crímenes que se cometen en contra de familiares son cometidos por la pareja sentimental de la persona. Muchísimas veces, y esto es una gráfica que es preocupante, porque muchísimas veces o la mayor parte del tiempo, si no es que el 100% del tiempo, el primer sospechoso en estos casos es la pareja sentimental de quien ha sido la víctima. Eso nos hace pensar que debemos tener mucho cuidado con quién estamos y a quién tenemos a nuestro lado. Al día siguiente, tristemente, es encontrado el cuerpo de Keith Dardeen lejos de donde estaba la casa. Su cuerpo había sido transportado, lo habían llevado a un área de siembra, lo habían dejado ahí con la siguiente manera de asesinarlo. Aquí también hay parte curiosa, de algo curioso en este aspecto, porque fue mutilado de los genitales y le dieron 3 disparos en la cara. Vamos a ahondar en este tema, en la parte de los disparos, la brutalidad, la parte de cómo sucedieron los hechos que les comentaba a un principio, y veremos que la psicología de quien haya cometido el delito estaba
bastante retorcida. Encontraron el cuerpo de Kid y obviamente pues ya se dieron cuenta de que no era él quien había cometido los crímenes, y su carro lo encontraron casi enfrente de la policía. Un caso muy parecido a lo que tal vez podamos ver después con el caso de, me recuerda mucho al caso del Zodiaco, este criminal que también dejó el carro frente a la policía en alguna ocasión. Después, el examen forense mostró que que Kid había muerto tal vez una hora antes o una hora después de haber estado con su familia. No se sabe todavía, nunca se supo la hora exacta en la que murió, si fue antes o después, pero había una hora en la variación. Los condados de Jefferson y Franklin son lugares aledaños a la vivienda de la familia Dardeen y ya estaban temerosos de las cosas que pasaban ahí. Hay que hacer un paréntesis aquí también porque resulta que ya había existido una serie de matanzas en esa zona. Había existido ya más de 10 asesinatos que tenían lugar localmente nada más en los últimos 2 años. Y esta noticia obviamente hizo que las personas se espantaran y llegaran a un grado de alerta aún mayor. Ya como era de esperarse con un crimen de esta naturaleza, los rumores se pusieron a pie de cañón. Les comenté hace un momento, empezaron a hablar sobre que era un culto satánico, dada la brutalidad y el tipo de hecho que se había dado, empezaron a creer que había sido un culto satánico, y la policía entre sus investigaciones desechó los móviles de culto satánico, de robo e incluso de un móvil sexual, es decir, que existiera algún trío amoroso que hubiera dado pie a un ataque de celos que proporcionara la energía y fuerza suficiente para cometer un delito de esta naturaleza. Descartando la violación, también este aspecto, porque Elaine no mostraba signos de violación, por suerte no mostró signos de violación, es algo que hubiera entristecido aún más este caso, la suerte con la que corrió esta pobre familia. Así que ningún sospechoso fue identificado en este cuádruple homicidio hasta que en los años 2000 un asesino en serie llamado Tommy Lynn Sells, al estar en juicio y luego ya de ser enjuiciado, dijo que había sido él quien los había asesinado. Aquí muchos policías, algunos investigadores dijeron haberle creído y otros investigadores no le creían. Yo pienso, después de haber estado leyendo el caso, después de haber estado investigando, que estaba tomando parte de algo que no le correspondía y estaba buscando poder alargar su tiempo, alargar su condena antes de que pudiera llegar a ser condenado y ejecutado. Pero el problema mayor fue que la policía en donde él se encontraba no le permitía salir al preso para que pudiera ayudar a los investigadores en la resolución de este caso, así que nunca llegó a nada y nunca terminó en nada esta pseudo declaración de Tommy Lynn Sells sobre que él había sido el asesino de la familia de los Dardeen. Vamos a hablar de la familia. Primero vamos a hablar del papá. Russell Kid Dardeen nació en Mount Carmel y compró una casa remolque en 1986. Después de completar una formación que él requería para poder ser operador en una planta de tratamiento de aguas en Red Lake. Ahí él se fue a vivir primero, después Elaine se fue a vivir, ya tenían un hijo, y se fue a vivir con su esposo Russell a la casa donde estaban. Ahí fue donde compró la casa rodante. Rentaban un pequeño lugar en el que tenían la casa y vivían tranquilamente. Vamos a pensar y darnos cuenta de dónde estaban viviendo. Era un lugar sumamente pequeño. La densidad poblacional de la zona era mínima. Vi en algún lado que decían, había solamente una iglesia, había solamente una tienda, había solamente un bar. No había mucho que hacer, aparte de estar trabajando, no había mucho que hacer. Por lo tanto, ellos utilizaban su tiempo entre el trabajo, las labores hogareñas, estar con sus hijos y actividades de la iglesia. Recordemos, como les digo, no había mucho que hacer en el lugar. Entonces las actividades que podían hacer estaban muy limitadas y Russell era una persona, un hombre de trabajo, un hombre de hogar, un hombre de casa que se encargaba de sus cosas,
no se la pasaba en el bar, no hay indicios de que se la pasara en el bar o en actividades de otra índole, y iban a la iglesia y estaban en el coro, tocaban la guitarra, cantaban. Ese era el tipo de relación que tenían ellos con la comunidad y en su familia. Eran una familia, sí, hermética, pero no una familia hermética en el sentido negativo. Era una familia que no se metía con los demás. Kid obviamente era un hombre fuerte y trabajador. Dada la naturaleza del trabajo que desempeñaba, nos damos cuenta que era un hombre que podía defenderse si así lo necesitaba. Ya en 1987, Elaine queda embarazada del quien sería su segundo hijo. Ellos esperaban ver si era niño o niña. Y pues con la inminente crecida de la familia, Kit decide que deben mudarse y a finales del año pone la casa móvil en venta. Aquí hay algo de extraño. Kit trabajó, se educó para tener el trabajo que tenía ahora en la planta de tratamiento de agua. Juntó mucho dinero, todo el dinero que pudo juntar, compró una casa y se llevó a su familia a vivir ahí. De la noche a la mañana, él quiere dejar todo lo que tiene en donde vive ahora y mudarse al lugar de donde eran. La mamá de Kit Dardeen ha platicado que él le dijo que no le gustaba la zona donde vivían porque le parecía bastante peligrosa, que pues dados los asesinatos y las historias que rondaban por el lugar, la historia de un joven que había terminado con la vida de toda su familia también, pues lo hacían pensar que no era un buen lugar para criar a sus hijos. En una nota personal, considero que Kit ya tenía un antecedente. Aquí ya había pasado algo. Kit ya había tenido un enfrentamiento con alguien, unas palabras con alguien, ya había visto algo raro y empezó a ser temeroso, porque no te vas de la noche a la mañana de donde estás y de donde batallaste tanto, donde ahorraste para vivir, porque él dijo, y textualmente su mamá ha manifestado que él dijo que no le importaba irse a vivir a otro lugar y aunque no tuviera trabajo, pero que quería irse de allí. Eso únicamente lo haces cuando tienes miedo, cuando ya no te importa nada más que la seguridad de tu familia y dices, al diablo con todo, no me importa si tenemos o no tenemos a dónde llegar o con qué vivir, pero mi familia no se queda aquí porque corremos peligro. Eso es algo que no veo o no logré yo dilucidar en las partes, en los textos que pude investigar. No toman en consideración que Kid ya estaba espantado. Kid ya había tomado la decisión y la había tomado por culpa de que ya había tenido un enfrentamiento con algo o con alguien. Él lamentaba haberse quedado en donde estaban y decía que se quería regresar. Entonces, esto fue porque, pequeño paréntesis de nuevo, hubo 15 homicidios en el condado de Jefferson durante los últimos 2 años. Eran 10 y luego los 5 fueron 15 homicidios. Y muchos fueron porque, una de lo que les comentaba, un adolescente le había quitado la vida a sus padres y 3 de sus hermanos. El ambiente sí era tenso, claramente. No es viable de descartar el hecho de que pues tal vez sí estaba tenso el ambiente y no era un lugar bueno para criar a su familia. Tal vez sí era necesario tener una casa más grande, pero recordemos algo. La mamá de Kit ha dicho que ellos eran muy ahorradores y que hacer un movimiento de este tipo les afectaba mucho económicamente. No podían nada más de la noche a la mañana, repito, hacer este cambio drástico en su vida. A su mamá eso nunca le pareció algo coherente o algo que pudiera suceder. Nodel, así como algunos de los acusados, habían sido condenados ya relacionado con el caso de las personas que habían cometido los crímenes anteriores, pero nada resolvía, nada tenía que ver en los interrogatorios, en las investigaciones, nada se resolvía sobre el caso de la familia Dardeen. Algo curioso es que un amigo de Kit dijo que después de que una niña de 10 años fuera violada en el área alrededor de donde vivían los Dardeen, en esa zona, en ese pequeño pueblo, él se volvió todavía más quisquilloso. Tanto así fue que en alguna ocasión él le platicó que una joven llegó a su casa, pidió permiso para que la dejaran utilizar el teléfono, pidió auxilio y Kit se negó. Él se negaba rotundamente a dejar entrar a alguien a su casa.
La seguridad de su familia estaba por encima de todo y no le importaba nada más. Él cuidaba de su familia y no le interesaba si alguien le pedía ayuda, si alguien necesitaba algo. La seguridad de su familia era lo más importante y lo más vital. Nos damos cuenta cómo se refuerza esta parte, esta teoría de que él ya estaba alerta, ya estaba expectante de que algo podía suceder o algo le había pasado. Aquí ya no se puede saber, hasta el día de hoy, tengo entendido que no se pudo saber si él ya tenía algún mal enfrentamiento, algún mal conocimiento con las personas o con alguien que le hubiera causado algún mal. Kit estaba asustado. Así llegaría el 18 de noviembre. Kid siempre había sido, como les comentaba al principio, un trabajador puntual, cumplido, un hombre de casa, un hombre de bien, un hombre que así cumplía con sus labores, no se metía con nadie, entonces no fue a trabajar. Su jefe se intenta comunicar con él durante todo el día, nadie atiende, es cuando llama a su papá no se puede comunicar con él en todo el día, llaman a la policía llega y entonces es cuando llega el sheriff del condado y se da cuenta de todo lo que sucedió. Aquí les voy a platicar cómo fue que encontraron la escena del crimen un poco más a fondo. Al interior encontraron los tres cuerpos. Era el de Elaine, el de su hijo Peter y el recién nacido. Todos estaban, fíjense bien, estaban metidos en la cama. Vamos a comenzar a armar la escena. Resulta que ellos habían sido atados y amordazados con cinta y habían sido golpeados hasta la muerte, aparentemente con un bate de béisbol que tenían ahí. Kit le regaló un bate de béisbol a su hijo menor Peter y con ese bate de béisbol habían golpeado brutalmente a Elaine, a Peter. Elaine había entrado en trabajo de parto y había sido también asesinado la bebé de 7 meses. Número 1. Sabemos bien que se requiere de cierto grado de fuerza para utilizar un bat de béisbol y con él matar a alguien a golpes. Número 2. Un bat de béisbol es un arma de oportunidad. Es un arma de oportunidad porque se encontraba ahí, no llevaba el bat preparado, no era de él. Y número 3. Estaban amordazados. En algún momento, si Kit estaba en casa, tuvo que haber amagado a Kit de alguna manera. Yo pienso que llevaba un arma, porque aquí lo encontraron con 3 disparos en la cara. Llegó, amagó a Kit. Kit intentó no dejarlo entrar, lo amagó, tal vez tomó el bat y con el bat no se pudo defender. Hizo que que su familia se amordazara o amordazara a su familia y empezó con la tortura. Una cosa que también es bien importante, número 4 o 5, no me acuerdo cuál es que la familia no estaba tirada en el suelo como generalmente termina una escena del crimen de esta naturaleza. Los cuerpos fueron removidos y llevados hasta la cama. ¿Qué persona que asesina de una manera tan brutal, tan visceral, tan personal como lo es golpear a un niño, a un bebé y a una mujer embarazada con un bat, se toma la paciencia después de cargar los cuerpos y llevarlos hasta la cama y acomodarlos, dejarlos en una posición cómoda? Es algo extraño. Yo pienso que sucedieron las cosas, como les comento. Tal vez intentaron ingresar al domicilio, con el arma amagaron a Kit. Y Kit era la persona por la que iban. Kit tenía algún problema. Porque mataron, yo me imagino que asesinaron primero a la familia y después de la familia pasaron con Kit y se lo llevaron. Creo que hicieron que presenciara todo el hecho para después transportarlo a él y llevárselo. Cuando se lo llevaron a él, tenía los genitales mutilados. Recuerden que la mutilación de genitales, todavía más allá que una tortura, es una afrenta contra la hombría. O también puede ser un mensaje cuando alguien tiene alguna motivación sexual o de tríos amorosos con la persona. Son motivaciones que se ven mucho en estos crímenes de esa índole. Y por último le dieron 3 disparos en la cara. 3 disparos en la cara es excesivo, y es excesivo porque con un disparo basta. Disparar 3 veces en la cara a una persona es una muestra de odio, de un sentimiento personal
y de una intención pura y franca de eliminar el rastro de la cara, de causar daño. Es una forma muy, muy personal de haber cometido estos brutales asesinatos. Elaine había dado a luz, ¿por qué motivo? Pues de tan fuerte que la habían golpeado. Ella dio a luz y el bebé corrió el mismo destino que le había comentado. Estaban en la misma cama y al morir ellos los llevaron a la cama. No sé si sería el mismo Kit, no encontré nada que dijera que Kit tuviera sangre en las manos o tuviera muestras de ADN en su cuerpo, ADN de su familia, pero los pasaron a su cama. Tal vez Kit mismo los pasó a su cama antes de que se lo llevaran, o tal vez fue la persona o las personas que cometieron el crimen. Estamos hablando de una persona fuerte, de qué les hubiera gustado en ese momento, 25 a 40 años, que maneja, si bien tal vez no sea un experto en armas, pero tiene la capacidad de utilizar una pistola en ese aspecto, que conocía a la familia, que los había estado midiendo, los había estado investigando porque aquí tenía miedo. Era alguien que tal vez incluso ya conocían. Con el arma, pues se cometieron estos hechos. Fue algo que dejaría marcada a la comunidad porque fue muy violento, personal, como se los comento. La situación es que se dice, la situación es que Kit no estaba presente cuando llega la policía. Cuando llega la policía encuentra los cuerpos, no está presente Kit y empiezan a creer que huyó. La policía va a la casa de su madre, no lo encuentran y la búsqueda termina cuando unos cazadores localizan su cuerpo en las condiciones que ya les había comentado. En algunos artículos se habla de que la mutilación de sus genitales constaba de una mutilación en su pene y la otra versión es que constaba de una mutilación de sus genitales completos. Estaba a 18 kilómetros de distancia de donde estaba su casa. Metieron el vehículo tenía muestras de sangre en el asiento. Fueron y lo dejaron, lo asesinaron y después el vehículo fueron y lo llevaron a la parte frente a la comisaría. Una nota personal, lo que les comentaba hace rato sobre la mutilación genital, generalmente es más allá de una tortura, es un mensaje, una lección de que puede motivarse por relacionarse con alguien con quien no debió, o una ofrenda a su masculinidad, despojándolo de su hombría. Lo que lleva a pensar que Kit puede haber conocido al asesino. El disparar 3 veces justo en el rostro también muestra un sentimiento profundo, pues un disparo es más que suficiente. La noticia del espantoso crimen volvió a los residentes del área pues aún más temerosos. Ya se imaginarán cómo se puso la cosa. La gente empezaba a estar armada. De por sí en Estados Unidos sabemos que no es muy complicado tener armas. Lo vimos con nuestro video más reciente en el que el papá de la familia fue a un Walmart y compró un arma calibre 22 que fue con la que cometió varios de los asesinatos. Bueno, pues acá la gente empezó de armada, visiblemente armada, tenían armas en los negocios, en los vehículos y en todos lados. Los primeros informes de la policía sobre el crimen fueron limitados y a veces eran muy contradictorios, lo que permitió que se extendieran muchísimo los rumores. No se sabía si Kid había muerto o del golpe en la cabeza o de un disparo, de uno de los 3 disparos. Entre quienes informaron lo primero dijeron que había sido causado cuando fue sacado del coche, inmediatamente lo habían lastimado, lo habían disparado, y las circunstancias bajo las que Elaine dio a luz pues póstumamente era que su hija, quien iba a llamarse Casey, había sido arrancada del vientre de su madre, pero lo más aceptado, los periciales más aceptadas es que dio a luz debido a la golpiza, y al ver el producto ahí, a la pequeña bebé, pues estas personas no dudaron en terminar. Las policías y todos los policías locales unieron fuerzas con la policía estatal de Illinois para investigar el crimen. Hasta 30 detectives se dedicaron exclusivamente a seguir pistas y entrevistar a más de 100 personas. Ninguno encontró nada de interés, tristemente. Un hombre fue arrestado y liberado después de ser interrogado porque tenía una coartada que era bastante sólida.
Y nadie de los que conocía a la pareja decía nada malo de ellos, lo que comentamos al principio. Nadie tenía una cuestión que decir, los Dardín eran malos, los Dardín eran abusivos. Se encontró una libreta con apuntes de estadísticas deportivas. Si se decía que Kid podía deber dinero, no hubo manera de comprobarlo. Se encontró una pequeña dosis de marihuana en el lugar que dudaron mucho que fuera de Kid o de la familia Dardín y creen que muy probablemente se le había caído de los bolsillos a los agresores. Los forenses determinaron la hora de la muerte de todos los Dardín dentro de una hora de diferencia y los cuerpos en el remolque tenían ya 12 horas cuando fueron descubiertos. Al resolver esta cuestión, sin embargo, dificultaba determinar cómo había sido cometido el crimen, ya que el cuerpo de Kit fue encontrado fuera del remolque y pudo haber sido asesinado en esa ubicación o no con su familia. Lo que platicábamos en un principio, dado los pocos avances que teníamos tecnológicamente hablando en ese tiempo y que era un lugar muy pequeño, la policía tal vez no tuvo el suficiente cuidado. Y no lo digo como una afrenta contra la policía, estamos hablando de que no es fácil enfrentarse a estas situaciones y tal vez no tuvieron el cuidado, la manera de investigar o no tenían el conocimiento necesario para poder ellos tratar con una escena del crimen como esta y muchísima evidencia se perdió. Se desvinculó totalmente el móvil del robo porque en la casa había dinero en efectivo, algunas joyas, electrodomésticos. ¿Cuál era la motivación entonces? No se metieron a robar, no se metieron a violar, no se metieron a agredir de una manera previa, más que llegar y directamente con un bate de béisbol que estaba en el área, empezar a golpear y a amagar con fuerza. No se sabe el orden, si fue a la mujer primero y luego al niño y por último a bebé. Si Kid ya estaba en el coche, se lo habían llevado, si presenció la situación. Estaban amagados, no se sabe si la cinta la tomaron de ahí mismo de la casa o si estaban preparados. Si estaban preparados, hablamos de alguien que podía ser hasta cierto punto una persona organizada. Hay muchísimas dudas que se resultan de este caso. Determinar el motivo del agresor es particularmente difícil, claramente, porque la puerta posterior se había quedado abierta y no había ninguna evidencia de entrada forzada. Tal vez conocían a la persona que los terminó agrediendo. Porque yo creo que el objetivo era Kit, considero que el objetivo era Kit y que aquí es una mera especulación mía, que no tiene ninguna base más allá, repito, de lo que he investigado. Kit tenía algo malo, Kit había hecho algo que no le pareció a alguien, pienso, y llegaron, lo amenazaron, amordazaron a su familia, a él lo tenían atrapado y lastimaron a su familia enfrente de él. No creo que haya sido crimen organizado y no creo que haya sido mafia, no creo que haya sido una pandilla. Creo que fue algo más personal, algo más de alguien con quien había tenido un inconveniente. Porque la forma en la que sucedieron las cosas, eso me da a pensar. La policía tampoco encontró ninguna evidencia de cualquier asunto extramarital que implicara a Kid o Elaine y que pudiera haber motivado en el otro una rabia celosa. Una pila de papeles con puntuaciones deportivas era lo único que se había encontrado a pesar de todo. El forense del condado Franklin nunca creyó que los Dardenne hubieran sido escogidos al azar. Él creyó y cree que fue algo muy personal y deliberado, como lo platicaba. Un experto policial en cultos dijo al diario que el rumor de que los responsables eran satanistas era falso. Según sus manifestaciones, dijo que tales grupos a menudo mutilaban los cuerpos más extensamente, extraían órganos y dejaban símbolos y vendas encendidas en la escena de sus crímenes. Algo demasiado lleno de clichés, pero que era propio de la época cuando sucedían este tipo de crímenes. La policía, sin embargo, barajó la posibilidad de que, aunque los Dardenne fueron escogidos expresamente, pudo haber sido un caso de identidad equivocada, que iban por alguien más, se equivocaron y terminaron con la vida de los Dardenne. Esa pudo haber sido una de las motivaciones. Joan Dardenne, la mamá de Kit Dardenne, dijo más tarde que había considerado otros motivos porque alguien querría matar a su hijo y a su familia de esa manera. Pienso que alguien quiso que Kit vendiera drogas y él lo rechazó, que es una de las cosas que pensó la mamá de Kit. Pienso que alguien quiso que Kit
quisiera estar con alguien más o que Elaine estuviera con alguien más. Son algunos detalles que no quedaron claros. Finalmente la policía agotaría todas las pistas y tuvo que empezar a trabajar en otros casos. Dos perfiladores del FBI llegaron al área para revisar las evidencias. No sé si fueron Douglas y Ressler, la verdad desconozco, no decía sus nombres por ningún lado. Aunque fueron capaces de hacer algunas sugerencias, en general encontraron un delito que desafiaba los métodos analíticos de estos agentes. Yo creo que si hubiera sido Ressler y Douglas, principalmente Ressler, hubiera podido dar algo muy certero. La policía mantuvo brevemente interesada en el caso y la situación fue que el asesino en serie Ángel Maturino Reséndiz, entonces conocido por el alias de Rafael Reséndiz Ramírez, después de que se rindiera ante las autoridades en 1999, a menudo viajaba por el país saltando de trenes de carga y escogiendo a sus víctimas cerca de las vías ferroviarias y a menudo golpeándolos hasta la muerte, lo que coincidía con lo que les había pasado. Aunque los elementos recordaban que los asesinatos de los Dardenne, las autoridades de Illinois nunca fueron capaces de conectar el crimen con esta persona. La aparente confesión de Tommy Lynn Sells, el otro asesino en serie de Texas, pronto atraería la atención de los detectives de Illinois. En el último día de 1999, entró en el cuarto y cortó las gargantas de dos niñas del río Texas. Una sobrevivió y ayudó a la policía a que pudiera ser capturado. Él manifestó lo siguiente: cuando estaba sentenciado a muerte, mientras aguardaba su juicio, empezó a confesar otros asesinatos cometidos mientras vagaba por el país, a veces también saltando de trenes. Uno de ellos fue el de la familia Dardenne. Sells explicó que no podía recordar los detalles de todos los crímenes, lo que describió como una estrategia de defensa inconsciente debido al abuso sexual sufrido. Yo he visto bastantes criminales y he leído bastante sobre estos criminales, y si algo recuerdan bien son los crímenes que cometen. Hay personas como el asesino de Río Blanco que tienen un coeficiente muy bajo para poder comportarse o vivir en sociedad bajo parámetros sociales específicos, pero que al momento de enfrentarse a sus crímenes o los crímenes que hacen, tiene una memoria excelente, incluso era ordenado. No recuerdo el nombre, el de Río Blanco. Por aquí vamos a platicar de él pronto. Y generalmente estas personas, cuando cometen crímenes, se acuerdan mucho. Incluso si son cientos de víctimas, ya cuando son demasiadas víctimas, pues empiezan a perder la cuenta y empiezan a perder lo que hicieron. Pero aquí no hablamos de tantas víctimas. Y el hecho de que él no se acordara de los detalles de cómo habían sucedido las cosas daba pie a pensar que en realidad estaba nada más intentando que fuera juzgado otra vez por otros crímenes para ampliar más su tiempo antes de que pasara a la pena de muerte. A mediados de los 80, Sells vivía principalmente cerca de St. Louis, aproximadamente 90 millas al noreste del condado Jefferson, y ganaba dinero trabajando de feria en feria y carnavales ambulantes, como peón y jornalero o a través del robo. Para esto último a menudo hacía autostop y ahí asaltaba a las personas. Fue de esta manera que con el transporte se familiarizó con el área de Ina en un viaje a través del condado Jefferson en noviembre de 1987. Reclamó en 2010 haber conocido a Kidd en una parada de camiones cerca de Mount Vernon, donde vivía Kidd, o después dijo una versión diferente que lo había conocido en un salón de billar local. En ambas versiones dice que Kidd lo invitó a cenar. ¿Ustedes creen que Kidd, así como estaba la situación, hubiera invitado a un desconocido que conoció por primera vez y lo hubiera invitado a cenar con su familia, si no dejó entrar a una persona, a una mujer que necesitaba ayuda y ya estaba tan quisquilloso que se quería ir del lugar? No coincide en lo más mínimo. Después de la comida, Sells manifiesta que sencillamente planeaba continuar su viaje, pero Kidd presuntamente provocó su rabia haciéndole una proposición de carácter sexual de un trío con Elaine, y que este asesino en serie, Sells, que sus crímenes eran de motivación sexual, se negó y se ofendió, y por eso los agredió y los mató.
Normalmente en sus declaraciones Sells siempre se victimizaba, siempre decía que él era una víctima de las circunstancias, de que lo habían agredido sexualmente, del sistema, de todo, y que él nunca había hecho nada, únicamente había respondido a la agresión, y que esta agresión había sido lo suficiente para que él asesinara después a Kid y a su familia de esta manera. Dijo que tuvo un ataque de rabia muy fuerte y que cuando se dio cuenta ya habían sucedido las cosas. Tampoco coincide porque entonces cómo fue que tuvo la paciencia de llevar el vehículo con Kid de un lado a otro y dejarlo en el pastizal con los 3 impactos de bala y después haber ido a dejar el vehículo enfrente de la policía. Estos datos me hacen pensar que también, algo que olvidaba, que la persona obviamente era local, conocía el área, conocía el terreno, sabía dónde llevar el cuerpo y sabía dónde dejar el vehículo después. Y era una afrenta dejar el vehículo donde había transportado a Kid, que tenía sangre, dejarlo enfrente de la comisaría. Eso era una afrenta contra la policía. Creo que me recuerda mucho al Zodiaco. En una tercera versión, Sells prescindió totalmente del encuentro con Kid y la proposición sexual y según esta nueva cuenta saltó de una carga de un camión, vio que se vendía la caravana donde vivía Kid, llegó, preguntó y quiso hablar sobre el tema, Kid los dejó entrar y de repente pasaron las cosas. Todavía esta es un poco más cercana, pero aún así no deja de dejar más dudas que respuestas, porque no podía dar Sells ningún dato más allá, más relevante de lo que había sucedido. Cuando el asesino del Zodiaco quería comprobar que él era el que lo había cometido, les dijo, les voy a dar datos que solamente la policía y yo conocemos. Cuando esto pasó con Sells, Sells no daba ningún dato que no hubiera sido ya publicado, que no supiera él, que no tuviera un conocimiento. Nada de lo que decía él tenía ninguna razón de ser. Para algunos detectives, la ejecución de Sells en 2014 en Texas hizo que se les diera justicia a los Dardenne, aunque nunca fue acusado por sus crímenes, pero siempre fue el sospechoso número uno para algunos. Otras personas creyeron que después de haber entrevistado a Sells se dieron cuenta de que no tenía nada que aportar y que era más que nada un gran mentiroso. Incluso están de acuerdo en que Sells pudo haber añadido detalles de su historia como que se sabía que hacía, algo que han dejado considerables dudas y que ha hecho más revoltoso el caso. Fue algo muy bajo de su parte porque ya era difícil para la policía, ya era difícil para la familia resolver y dar un cierre a esto. Y venir a traer más detalles horribles, revolver las cosas, fue una de sus últimas atrocidades porque no podía cometer más de las que le gustaban en la cárcel, pero fue una de sus últimas atrocidades convertir el caso en algo todavía más revoltoso para la familia. Ya cuando se le preguntó por alguna información que no había sido compartida en los medios de comunicación, siempre daba comentarios falsos. Decía, uno de los agentes dijo, sé que la gente tiene sus dudas cuando Sells habló en la entrevista de 2010. Dice que no hay evidencia física para que lo vincularan con los Dardenne, pero no hubo ninguna otra porque él limpió el lugar, entonces transportó a la familia. Dice que los transportó, limpió el lugar y que por eso no lo pudieron localizar. La situación es que yo creo que esta persona era como Henry Lee Lucas, uno de los más desagradables asesinos en serie, pseudo asesinos en serie, no sé cómo llamarlo, no sé qué más palabra de migrante podría existir en este aspecto. Henry Lee Lucas es alguien que se tomó el crédito por muchísimos crímenes que nunca fueron cometidos y le encantó hacerse famoso y la policía lo hizo más famoso, lo convirtieron en un rockstar. Es una situación muy desagradable la que se vivió con Henry Lee Lucas, una persona que no tenía nada que ver con los hechos. Tal vez hubiera asesinado a una persona en su vida y su compañero había hecho lo demás, o tal vez nunca asesinaban a nadie, pero era mejor para ellos estar en cárcel. El chiste de todo es que el caso se revolvió más y nunca pudo tener una solución. Las dudas sobre la confesión de Sells no se limitaron a los agentes locales, amigos y familiares, tampoco le cuadraban algunas de las reclamaciones. Por ejemplo, dudaban que Kid hubiera invitado a casa a un forastero que acababa de conocer.
También encuentran la reclamación de Sells de que le hizo un avance homosexual como improbable, porque tampoco nunca hubo datos o indicios de inclinaciones sexuales de ese tipo de Kit Dardeen. Pero como les comento, más allá de que hubiera podido tener una inclinación de ningún tipo, él velaba por su familia y eso lo hacía que fuera aún más importante, cuidar de ellos que estar pensando en otra cosa. Una posición importante, la posición de Joan Dardeen sobre la confesión de Sells, la mamá de Kit, evolucionó. Primero le creía y después dejó de creerle, porque la situación, al analizarla, al meterle un poquito de paciencia y estar viendo, pues no coincidía. Les digo que fue un acto vil, de Sells el haber revuelto todavía más las cosas. En una última entrevista, la madre de Kit pues nunca se pudo deshacer del dolor, de la incertidumbre, de las dudas que le nacieron, de todo lo que pasó. Fue algo que la achacará toda la vida y aunque nunca pudo llegar a charlar con Sells, cree que no fue la persona que cometió los crímenes. Dice, como por último, lo que dijo no cuadra con lo que pasó en cuanto a Kit. Hay algunos reporteros que han hablado del caso y muchas personas piensan que esto se terminó, pero ella nunca creyó eso. Hasta aquí el caso de la familia Dardeen. Como pueden ver, tiene bastantes peculiaridades y sí tiene buena información para que podamos formular escenarios particulares de cómo sucedieron las cosas. Me imagino que la policía en su momento también lo hizo. Y con mayor cantidad de datos se podría llegar a una resolución más grande o más... con los nuevos avances podríamos tener una mejor resolución. Tal vez si existió algo de ADN, tuvo en algún momento que existir algo de partes de, no sé, piel o células, algo. Los avances tecnológicos hoy en día nos han dado la oportunidad de identificar a varios criminales que después de 49, 50 años al día de hoy han conocido su destino en las cárceles y han podido darle un cierre a las familias. El caso de la familia Dardeen es uno de los casos sin resolver más conocidos del internet y de la historia de Estados Unidos. Es un caso intrigante, es un caso que me gustó mucho leer. Me gustó en el sentido de que la investigación que proporciona es bastante nutrida y da la oportunidad, como les digo, de pensar en diferentes aspectos, en diferentes escenarios. Eso es todo por el día de hoy, por la noche de hoy. Espero que estén muy bien, espero que les haya gustado. Si les gusta este contenido, los invito a que se suscriban al canal, a que me comenten si les ha gustado, qué opinan, si tienen alguna escenario en el que crean que más probablemente pudieron haber sucedido las cosas. Platíquenme qué opinan sobre el caso de los Dardeen. Nos vemos, que la pasen bien. Buenas noches.